En esta edición de Cruzando Fronteras vamos a descubrir un nuevo libro de la mano del jesuita y teólogo Bert Dalemans, que es el autor de esta obra. Una obra que lleva por título La vulnerabilidad en el arte, un camino espiritual, editado por PPC. A través de una sugerente conversación de la que vamos a aprender mucho, Bert nos va a contar aquello que está detrás de este libro, que supone 30 encuentros con la fragilidad, 30 encuentros previos que él ha ido meditando, contemplando y desarrollando. Un libro que a buen seguro no nos va a dejar indiferente, un libro que pone en relación la vulnerabilidad con nuestra propia fragilidad. Pues contamos nuevamente en nuestro programa en Cruzando Fronteras con Bert Dalemans, con el que vamos a hablar de este libro, La vulnerabilidad en el arte, un camino espiritual, que ha editado PPC. Hola Bert, ¿qué tal estás? Muy bien, Fernando, gracias. Bueno, creo que la conversación de hoy va a ser bastante intensa porque este libro, que por otro lado está fenomenalmente editado, da para hablar de muchas cosas. Y al dedicar el libro a la vulnerabilidad, ¿qué es para ti la vulnerabilidad y por qué ves en la vulnerabilidad una fortaleza? Sí, para mí hay una distinción, ¿no?, entre vulnerabilidad y fragilidad. Todos somos frágiles, ¿no? La vida humana es frágil, pero la vulnerabilidad lo veo muy bien en Cristo, que hace algo con esta fragilidad, lo acoge y lo muestra como un camino, un puente de encuentro, ¿no? Entonces Él se pone vulnerable, como capaz de ser vulnerado, ¿no?, herido. Y en esta vulnerabilidad nos podemos encontrar. Entonces, para mí, la vulnerabilidad es la fragilidad acogida y orientada hacia los demás, que a veces, a menudo, también son frágiles, heridos, bueno, de todos modos, ¿no?, como se puede entender, esta fragilidad, esta debilidad. Pero entonces, lo vulnerable es encontrar la fuerza en la fragilidad. Para mí, la vulnerabilidad es tal vez lo que más hace humano a un ser humano, ¿no? Y eso lo ha captado Jesús y lo ha mostrado como un camino. Para mí, el modo más paradigmático de mostrarlo es en el pórtico de la gloria de Santiago, donde muestra así con sus manos, pero sus heridas, ¿no?, como un camino de salvación, un camino para andar, para tener la valentía de andar por ahí. Al comienzo del libro tú haces una teología, bueno, unos apuntes de teología de la vulnerabilidad, y después de escucharte ahora, ¿crees que podríamos hablar de una vulnerabilidad cristiana? Pues yo creo que sí, ¿no? Que los cristianos, si realmente queremos ser auténticos, que hemos de seguir a Jesús en esta vulnerabilidad, ¿no? No tener miedo de perder nuestra fuerza justamente mostrándonos vulnerables. Yo creo que si realmente somos honestos con nosotros mismos y pensamos en los momentos más auténticos, los encuentros que hemos tenido, ¿no? Yo creo que son donde más nos hemos mostrado sin máscaras, sin mascarillas, vulnerables, ¿no? Y, hemos encontrado que ahí, en estos encuentros auténticos, esta vulnerabilidad no es violada, no es abusada, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucho, eh, se puede violentar, ¿no? Pero yo cuento con estos momentos, estos encuentros donde realmente había un contacto intimísimo entre un ser vulnerable y otro. Bueno, lo hemos hablado el año pasado en Alaska, ¿no? Cuando yo me mostraba más vulnerable con los esquimales, es decir, yo no sabía qué decir, qué hacer para una familia en duelo, pero yo aguantaba estar, ¿no?, estar y ser ahí, estar presente con ellos. Yo creo que ahí, con esta gente herida y vulnerada, eh, podíamos, bueno, ambos recibíamos, ¿no?, algo. Y entonces yo creo que eso es la vulnerabilidad cristiana, realmente de esta valentía de, de aguantar ahí, de encontrarnos en lo frágil y de confiar
que no es en sí, sino es porque Jesús lo ha mostrado este camino, ha abierto este camino. Ver también al inicio del libro, indicas que la buena obra de arte o el buen arte no necesita comentario. Pero yo creo que uno de los valores de este libro, de la vulnerabilidad en el arte, son precisamente tus comentarios. Entonces, ¿qué relación entiendes tú entre la obra de arte y el comentario que podamos hacer? Sí, pues sí, yo quiero decir que lo que nos da el arte va más allá de las palabras, ¿no? Que los comentarios o los subtítulos que demos nos pueden ayudar a entender un poco o a poner este marco para entender, pero nunca va a poder decirlo, ¿no? Lo que dice, lo que canta una obra de arte. Entonces hay que como, bueno, yo digo también hay que naufragar un poco, hay que perderse para encontrar, ¿no? Y encontrarse y encontrar a Dios ahí. Pero entonces sí, subtítulos, comentarios, toda la información posible ayuda a cierto punto. Entonces es muy importante que lo tengamos, especialmente en el arte contemporáneo, que a veces no entendemos, ¿no? Que algunas palabras ahí nos ayuden, pero al final nunca podrá decir lo que dice el arte auténtico así de manera muy intensa, muy directa, muy densa y así como provocador, despertador, ¿no? Y esto no se puede decir en palabras. Y por eso me encanta el arte, porque nos está comunicando, ¿no? Mucha vida, mucha sencillez y para mí también mucho de Dios. Dios está hablando a través del arte sin que podamos traducirlo en palabras, ¿no? Bueno. Afirmas también en el libro que un resucitado sin herida resulta ser una herejía para la Iglesia. Sí, el Cristo resucitado, ¿no? que borra las heridas, ¿no? Que no vemos las heridas o esconde, pues eso no es, porque justamente los discípulos reconocían al resucitado en sus heridas, ¿no? Ahí en el Evangelio de Juan lo dice, le muestra sus manos y sus pies, es decir, sus heridas, para decir, soy el crucificado. Es como si no lo reconocieran en el rostro, porque, bueno, pensaban que era un fantasma y lo reconocen en sus heridas, es el mismo. Para nosotros nos dice algo, ¿no? Porque vulnerabilidad, justamente hablo de vulnera en latín, las heridas, y es decir, ahí reconocemos a nuestro Salvador en sus heridas. No solamente identificar al crucificado y al resucitado, sino ahí está la vida. Entonces nosotros también, a veces nos reconocen en nuestras heridas y no nos gusta, porque no queremos mostrarnos heridos. Pero ahí hay un camino de salvación, paradójicamente, porque pensamos que no, yo quiero esconder mi fragilidad, mi debilidad, me gusta mostrarme fuerte, independiente, autosuficiente, pero pues no. Yo creo que el camino cristiano pasa justamente, paradójicamente, por acoger esta fragilidad, ¿no? Tal y como nos indica el título del libro, la vulnerabilidad en el arte, esta clave de la vulnerabilidad es la que utilizas en esta ocasión para relacionar el arte con la espiritualidad. ¿Por qué el arte puede ser un medio para la espiritualidad? Ahí, sí, pues de distintos modos, ¿no? El arte cuando realmente habla de nosotros, ¿no? De lo humano, de la vida, de la sencillez también, es espiritual porque la espiritualidad no está alejado de nuestra vida, no está alejado de la materia. Bueno, eso es otra teología que separa este dualismo y tal vez es más cómodo para la mente, pero justamente la auténtica espiritualidad se vive en el cuerpo, ¿no? En la materia. Y ahí es donde el arte y el espiritualidad se tocan, donde Dios habla, ¿no? A través del arte. Sí.
Expresas también al comienzo que te sientes especialmente llamado a dialogar con el arte contemporáneo. El arte contemporáneo que a veces ha sido un tanto denostado por la propia Iglesia. ¿Cuál crees que debería ser la relación hoy entre la fe y el arte contemporáneo? Sí, tenemos una relación un poco extraña, ¿no? Como, bueno, vamos a ver, en el arte contemporáneo, como no hay cánones, ¿no? Como antes, ¿no? Los cánones eran fijos. Y eso para mí tiene una ventaja, porque puede sorprendernos, ¿no? Pero también estamos un poco perdidos, tal vez, hay mucho arte contemporáneo que es más bien como decir, una glorificación de un ego, ¿no? De un artista. Y entonces no es particularmente que me emociona, ¿no? Pero en el arte contemporáneo, artistas, ¿no? que celebran lo sencillo, lo pequeño, lo que es de todo el mundo, lo que es universal, ¿no? Y tal vez una herida, tal vez una violencia, mucha arte que también critica la injusticia en el mundo, ¿no? Y entonces todo esto nos puede tocar y hay maneras de hacerlo, de celebrarlo, porque para mí el arte celebra, ¿no? Puede hablar de la violencia sin ser violente, puede hablar de la herida sin ser hiriente, ¿no? Porque transfigura, transforma, ¿no? No simplemente nos devuelve la realidad como en el periódico, lo que las noticias tienen que hacerlo. No solo nos devuelve la realidad tal cual, sino la transforma, muestra como bueno, una salida posible, un mundo mejor. Y en este sentido yo creo que el arte eh, eh, también contemporáneo, ¿no? Hemos de escucharla, de entenderla desde la iglesia, ¿no? La iglesia ha sido siempre mecenas también de las artes y yo creo que ahí tal vez lo hemos perdido, ¿no? Entonces, o perdido la capacidad, la sensibilidad de entender el arte, de animar a los artistas hoy, de también hablar de estos valores que son tremendamente actuales, ¿no? Cuando hablamos de la vulnerabilidad cristiana, eso toca a todo el mundo, puede ser una vulnerabilidad humana. Entonces, simplemente la fragilidad, la vulnerabilidad, ¿dónde está en el arte contemporáneo? Entonces, en el libro propongo algunas obras, ¿no? que a mí personalmente me tocan y espero que también a los lectores, ¿no? Que ahí encontramos un camino de diálogo, ¿no? De encuentro. Ver, antes de continuar hablando de la vulnerabilidad en el arte, nos gustaría también pararnos en otro de tus últimos proyectos que se ha hecho realidad, que es la exposición Olumen, de la que tú has sido comisario. Háblanos también un poco de esta exposición que sigue en Madrid. Pues ahora ha terminado, ¿no? En el 30 de mayo se terminó, pero sí, por 2 meses y medio hemos invitado a 4 artistas contemporáneos con este tema justamente de la vulnerabilidad como fragilidad acogida orientada a los demás, ¿no? Eh, no hemos pedido una dimensión religiosa explícita, ¿no? Pero muchas obras contemporáneas tienen esta dimensión religiosa, trascendente, espiritual explícita. Y sobre todo en este espacio tan maravilloso de los dominicos o Lumen, eso se hace posible, ¿no? Sigue siendo una iglesia y entonces ahí hay un crucifijo, había una instalación maravillosa, proyectamos ahí una obra también de Rafael Díaz, un médico enfermo del COVID, y entonces hay como una identificación, ¿no? Entre los frágiles de nuestro mundo y Cristo, ¿no? Y es muy evangélico, ¿no? Es Mateo 25, donde Cristo lo pregunta, ¿no? ¿A quién habéis vestido? A mí habéis vestido. Entonces, había estos artistas han entrado en el proyecto, había un diálogo muy fecundo entre las obras, ¿no? de distintos soportes, ¿no? Como había esculturas, había retratos, y todos hablaban de una manera de la fragilidad en la vida, en la naturaleza y en el ser humano, ¿no? También con el COVID, con la pandemia, lo actual, pero de todos modos, con Alzheimer, con los refugiados. Y entonces, de un modo, también hemos pedido que fueran entrelazados con poemas, con textos acerca de esta fragilidad para que cada visitante pudiera como hacer su propio recorrido, ¿no? Y reconocimiento sobre todo de, hoy, esto me habla de mí, y encontrarse con arte contemporánea
arte contemporáneo que nos habla, ¿no? Y que dice, wow, aquí se pasa algo entre sujeto y objeto, ¿no? Entonces, me encuentro interpelado. Y yo creo que ha sido la experiencia de muchos visitantes y por eso estamos muy, muy contentos que eso se haya podido celebrar, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, tan duros. El libro La vulnerabilidad en el arte, un camino espiritual, está dividido en 3 partes, que son 30 encuentros con la fragilidad. La primera parte gira en torno a la fragilidad de la vida, la segunda en torno a la vulnerabilidad de la vida y la tercera, la fragilidad reconciliada y orientada. Háblanos si Bueno, quieres. ahora la segunda no es de la vida, es la vulnerabilidad divina. Pero bueno. Adivina, sí, sí. La vulnerabilidad divina. Si quieres, puedes hablarnos un poco de cada una de las 3 partes. Sí, la idea es un poco el método tripartito, ¿no? De ver, juzgar, actuar de la juventud obrera cristiana, ¿no? Y que yo traduzco en contemplar, discernir y celebrar. Y entonces la primera parte es contemplar la fragilidad en torno nuestro, en la vida, en la naturaleza, en la tierra, en los seres humanos, ¿no? Entonces, un poco, hoy, la vida es frágil, todos somos frágiles. Hay algo de fragilidad que es la condición humana y mundana. Y lo segundo es pasar por la perspectiva de Dios, ¿no? De este Cristo resucitado, glorificado, el Cristo de la gloria que muestra sus heridas. Y mostrando que Dios quiere ser vulnerable, naciendo ya desde un bebé vulnerable, compartiendo nuestra condición humana, hasta la muerte en la cruz, ¿no? Siempre se ha mostrado como un Dios vulnerable, como una característica del Dios cristiano. Y la tercera parte es entonces acoger esta vulnerabilidad nuestra, quererla y orientarla a los demás. Es como una vulnerabilidad apostólica. Cuando vemos a los apóstoles, Pedro y Juan, que llegan y en el templo hay un paralítico y no pueden hacer nada, tienen las manos vacíos, eso es la vulnerabilidad, ¿no? Pero pueden hacer algo más que dar oro y plata o limosna. Pueden como levantarle y curarle en nombre de Cristo. Entonces, es muy paradigmático de lo que es realmente esta vulnerabilidad cristiana apostólica, ¿no? Y 30, ¿por qué? Porque son 30 variaciones sobre un tema, como las variaciones Goldberg. También era un poco la estructura del libro de Alaska de lo que hablamos el año pasado. Pues sí, además este libro es muy original, porque quien piense que solo van a encontrar en él pintura, pues se equivoca, porque encontramos pintura, escultura, arquitectura, pero también música que te encanta, cine, danza. ¿Por qué acudes a estas diferentes expresiones artísticas y qué tienen de común y qué tienen de singular? Sí, para mí la variedad, ¿no? La pluralidad puede mostrar justamente lo que hay común, y lo común es este tema, ¿no? De la vulnerabilidad, que hay como un hilo rojo y nos sorprende. Y a mí me encanta que en el baile es muy difícil ponerlo en un libro, ¿no? Porque necesitas un vídeo, necesitas ver el baile, o la música igual, cómo hablar de esto. Pero lo menciona y ojalá la gente van a buscarlo en internet, ¿no? Y entonces hablan de lo mismo, de otro modo y captarlo. Un poco lo mismo en mi experiencia de las liturgias, ¿no? Cuando vas a otro país y dices, bueno, la misa es la misma y lo reconozco, pero la lengua es distinta, se me sorprende algunas cosas, algunas costumbres, y esta pluralidad, esta diversidad me ayuda a captar la esencia, ¿no? La esencia es este encuentro con un Dios vulnerable que se entrega y que quiere que nos entreguemos, que nos capacita para ello, dándonos su espíritu. Y entonces ahí yo creo que la diversidad habla de una misma cosa, pero lo hace de un modo tan amplio, abre un abanico tan maravilloso, ¿no? Que esta diversidad, bueno, y hay que limitarse en un libro, ¿no? Ahora 30 horas, ¿vale? Pero
hubiera podido ser 100, claro. Y ojalá esta pequeña constelación abre también posibilidades para el lector, ¿no? Oh, yo conozco esto y eso me suena a esto. Entonces, porque cada uno, eso es la dificultad de hablar del arte, ¿no? Que hay esta parte subjetiva, ¿no? Que es bonita, porque es muy personal. Que a ti te gustan más unas cosas, a mí otras, sí. Pero al final nos encontramos también, porque hay la belleza, hay la verdad, hay la sencillez, hay estos temas, ¿no? Que convergen realmente, para mí convergen en Cristo, ¿no? Hay un benedictino que ha dicho, la suma del arte contemporáneo, del arte abstracto, es la Eucaristía. Y es verdad, si lo pensamos bien, es muy condensado, ¿no? Es como abstraído, pero ahí lo adoramos porque encontramos ahí a este Dios que se ha hecho niño, que ha caminado con nosotros, que sigue caminando con nosotros. Bueno, y así podemos hablar, ¿no? Seguir hablando. Bueno, has estado aludiendo ahora mismo a la liturgia y si no estoy mal informado, tú ahora mismo eres profesor de liturgia, ¿verdad? Más bien de sacramentos, también tengo un practicum litúrgico, pero es más sí, sacramentos ahí. ¿Es quizá la liturgia el espacio en que el arte puede servir de una forma más clara para llevarnos a Dios? ¿Y qué crees también que falta en nuestras celebraciones litúrgicas actuales? Sí, ahí también, bueno, la liturgia a veces, no, a menudo es mucho más amplio y flexible de lo que vivimos, ¿no? Entonces nos instalamos, ¿no? En nuestras comodidades, en lo que estamos cómodos, ¿no? Entonces ahí, no sé si es natural al ser humano, ¿no? Bueno, que nos gusta el papel de observador o de espectador, o bueno, más pasivo, y no es que tenemos que ir a bailar a todo, ¿no? Pero bueno, hay algo de la participación de la comunidad, de la celebración, de la belleza, de cantar juntos, de hacer juntos silencio. Bueno, esto de hacer juntos silencio es algo muy activo, muy bonito, muy precioso, donde lo encontramos en la vida, no en el centro comercial, no en el estadio, ¿no? O en la estación de tren. Bueno, hay silencio, pero no es el hacer silencio juntos, que es contemplativo, que es doxológico, de adoración, ¿no? Y esto de hacerlo en comunidad, todos compartiendo este silencio, es de lo más precioso que hay, no solo en la liturgia, ¿no? Porque tiene que ver con el antes y el después, con las lecturas, ¿no? También en un concierto, ¿no? Así, el último silencio antes del aplauso es litúrgico, es religioso porque está denso de lo anterior, ¿no? Y yo creo que lo captan bien también los actores en el teatro. Es muy, muy distinto, ¿no? de hacer una película, bueno, en la pantalla, o de hacerlo en el teatro, donde hay esta conexión, ¿no? con el público. Y que ahí no es pasivo, sino que comparte, que participa. Y, y esta conexión en la liturgia yo creo que es algo que tiene que ver con el arte, con la sensibilidad por la belleza. Bueno, ahí también sobre ese tema podemos hablar una hora, no sé cuándo me quieres pagar, pero yo creo que tanto el arte como la liturgia nos abre un espacio diferente y un espacio celebrativo, donde celebramos, ¿no? Entonces es la tercera parte, contemplar, discernir y celebrar la vida. La liturgia es para celebrar la vida, para tener un espacio, abrir un espacio que es escatológico, es del reino, vivimos ya, anticipamos ya lo que es la vida eterna, no hay que relegarlo al final, ¿no? Pero es vivirlo ahora y todo tiene que ver con nuestra corporalidad, nuestra estética, nuestra sensibilidad artística, la belleza. Ahí también yo aprendo mucho de viajar, ¿no? En ir a una liturgia ahí con los esquimales en Alaska o en Camerún, en África. Entonces ahí, wow, hay otros modos de celebrar que tal vez no son mías, pero justamente nos enseñan mucho y en ese sentido, no sé, yo no voy a decir lo que se ha empobrecido, pero podemos sí pensar sí, bueno, no sé. Si lo reducimos todo a la palabra, ¿no? Otra vez,
hay muchas artes, ¿no? que hablan y son importantes que nos hablen a nuestra sensibilidad, que estemos ahí con todos los sentidos, que es algo de ejercicios espirituales también, que nos podemos ejercitar en esa sensibilidad, ¿no? Nadie es innato, pero hay que crecer, creo, y educarnos en esto, ¿no? Y a ti personalmente, en las celebraciones litúrgicas que tú presides o que tú organizas, ¿cómo te gusta que sea la celebración? Sí, a mí me encanta, bueno, muy sencillo, pero me encanta cuando cada uno hace su papel, ¿no? Y conoce su rol, que realmente son celebraciones con muchos papeles, ¿no? Que no es solo uno que está actuando y el resto está como escuchando, algo, lo que sea. Pero que es muy diversificado, ¿no? Y desde el principio de la Iglesia hay muchas funciones, ministerios, servicios, y todos juntos ahí hacemos esta obra, la liturgia, la obra del pueblo, ¿no? Y para Dios y con Cristo, ¿no? Sabiendo que el que preside es Cristo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos el espacio para que nos hable en su espíritu? Y yo creo que cuanto más diversificados estos ministerios, ¿no? Mejor se capta el cuerpo de Cristo, diferenciado. Porque hay manos, hay pies, hay piel, hay ojos, hay oídos, ¿no? Entonces el cuerpo de Cristo es diferenciado, entonces cada uno tiene su papel. Y entonces, cuando eso, y para mí, en Estados Unidos hay unas celebraciones parroquiales, muy, muy sencillos, pero cada uno sabía lo que tenía que hacer y no tomaba el papel del otro o de la otra. Y eso es maravilloso, ¿no? Y eso se prepara bien, ¿no? Eso se prepara bien. Pero se puede contar con todo el mundo, ¿no? Con toda la comunidad. Y, mm, pero bueno, no sé, me gustan celebrar misas en muy distintos estilos y es en la naturaleza, muy, muy sencillo o más solemne, ¿no? O me encanta en las liturgias benedictinas, ¿no? Cuando para mí la referencia siempre es la liturgia benedictina. Los monjes saben habitar su espacio, ¿no? Y el corazón de su abadía es el templo, ¿no? Eres la capilla y lo que hacen ahí con todo este respeto, esta dignidad, esta solemnidad y sencillez, ¿no? Que van muy bien juntos, paradójicamente, solemnidad y sencillez. Nada de postureo, es muy humilde. Ver, hace un momentito también hablábamos de la relación de la Iglesia con el arte y cómo después del Vaticano II parece que la Iglesia se ha desentendido un tanto del arte. ¿Cuál dirías que es la situación actual o cómo lo ves tú? Sí, no lo sé muy bien, hay distintas sensibilidades, ¿no? En general, la Iglesia se queda un poco más al margen, creo yo. Y entonces hay unas iniciativas, ¿no? Un poco más atrevidas, abiertas, ¿no? Donde se invita a un artista contemporáneo a hacer una intervención en una catedral, lo que sea. O, bueno, alabé y sigo alabando a los dominicos, ¿no? Aquí en Madrid, que han abierto este espacio Lumen para sus para exposiciones, eventos, conferencias y eso es bueno, que la iglesia tenga, ¿no? en la ciudad un espacio para las artes, para el diálogo y en distintas ciudades hay, ¿no? Entonces, sí, invertimos como iglesia, porque siempre cuesta, pero invertimos energía y dinero también a esto, que abrimos un espacio para el diálogo con el arte contemporáneo, porque de nuevo, nos devuelve la realidad, pero de un modo distinto, ¿no? Que cambia, que nos transforma y que transforma. Y esto es esencial, esta sensibilidad artística, simplemente para nuestra espiritualidad, para nuestra humanidad.
Pues ahora, Bert, nos vamos a ir a Málaga porque allí hay alguien que ya se ha leído y ha disfrutado el libro y le encanta el arte y te va a formular una pregunta. Así que si te parece, le escuchamos. Hola, buenas tardes, Bert. Soy Poldo, soy como Fernando Religioso de los Sagrados Corazones. Me pide que te haga una pregunta y antes de nada quería darte las gracias por tu dedicación, por tu trabajo. Bueno, darle las gracias a Dios por la sensibilidad que te ha dado, eso no es mérito tuyo, pero sí darte las gracias a ti por ponerla a trabajar y a unir la fe y la espiritualidad y el arte que tanto nos apasiona a algunos. Mira, yo te hago esta pregunta después de leerme tu libro y desde aquí, desde Málaga. Y claro, en Andalucía pues se ve muy fuertemente cómo la iglesia supo en el barroco expresar artísticamente un sentimiento de manera que la gente sigue hoy, ¿no? Moviendo su fe desde las imágenes y desde la estética del barroco, ¿no? Pero claro, toda esa expresión pues tiene detrás una teología, tiene detrás una espiritualidad, ¿no? Entonces mi pregunta sería, y al ver, ¿no?, la dificultad que tiene tanta gente para rezar, digamos, ¿no?, a imágenes que no sean de ese estilo, ¿cuál crees tú que tendrían que ser las características del arte sacro actual para que verdaderamente no fuera simplemente un diálogo de la iglesia con la cultura a niveles así altos, sino también para que pudiera llegar al pueblo? Una expresión artística que moviera la devoción, que sirviera a lo mejor litúrgicamente incluso, y que vehiculara mejor la teología del Vaticano II y la espiritualidad que hoy la iglesia necesita. Muchas gracias, Poldo, por esta pregunta tan amplia, tan rica, ¿no? Te agradezco porque es verdad que el diálogo con el arte y la iglesia no tiene que vivirse en un nivel muy alto, filosófico, sino tiene que tocar el corazón de todo, del pueblo, de todo el mundo, ¿no? Y todos somos sencillos si realmente somos sinceros, ¿no?, con nosotros mismos. Y entonces, bueno, cómo llega, ¿no?, el arte a la gente. Yo creo que cuando el arte contemporáneo habla de las cosas sencillas, cotidianas, ¿no?, que todos nos tocan, un poco el evangelio del domingo pasado, ¿no?, del grano de mostaza. Entonces, es en lo pequeño que está lleno de vida, ¿no?, que lleno de promesa. Y cuando pensamos en nuestra vida pasado, ¿qué son los momentos auténticos, los encuentros auténticos con la gente que amamos? Y a veces se dice en un gesto muy sencillo, una sonrisa, una mirada. Y con esto nos quedamos, porque es como este grano de mostaza, lleno de vida, lleno de esta persona. Y cuando el arte es capaz de hablar de lo más sencillo o de lo más alto, porque eso es, de lo más auténtico y de lo más duradero, de un modo sencillo, y hay artistas que lo hacen, cuando es capaz de hablar de lo más alto a través de lo más sencillo, eso yo creo que conecta con cualquier persona de cualquier condición o disposición. Y como el arte contemporáneo no sigue los cánones de siempre, entonces la ventaja es sorprendernos y provocar y despertarnos, ¿no? Y porque no... Y estos cánones también cambian, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, al crucificado como ha sido representado a través de los años, hay acentos distintos, ¿no? Hablaste del barroco andaluz, con el realismo español, andaluz. No todos, ¿no?, captan esto del mismo modo, ¿no? Hay cánones que los adolescentes de hoy ya no entienden. Entonces, ahí yo creo que el arte contemporáneo abre muchas posibilidades. Y a mí me gusta una frase del filósofo Gadamer, ¿no?, que dice que todo arte auténtico es contemporáneo. Es que estamos en el mismo tiempo. No es del pasado, ¿no? No nos lleva al pasado, bueno, de modo histórico, sino
cuando nos capta, y eso es lo devocional que dices, ¿no? Cómo se puede utilizar el arte hoy, es cuando estamos en el mismo tiempo, cuando estamos contemporáneos con lo que nos dice. Si nos habla de la vulnerabilidad, algo tan sencillo de la herida, y entonces ahí estamos de lo mismo. Otro filósofo, John Dewey, dijo que el arte es la celebración de lo cotidiano, lo ordinario. Entonces, de nuevo, cuando el arte puede celebrar lo cotidiano, lo sencillo, es ahí donde puede hablar a todo el mundo. Y bueno, es una sensibilidad a volver a ejercer, creo yo, a aprender, ¿no? Y se hace cuando, bueno, se multiplica el contacto, ¿no? con el arte. Bueno, más o menos. Hay cosas que he dicho antes con Fernando que puede también responder a tu pregunta. Pues seguro que Poldo se ve con mucho interés en la entrevista y le agradecemos también su pregunta y su participación en el programa. Y ahora a ver si te parece, claro, son muchos capítulos los que tiene el libro, son 30 encuentros con la fragilidad, pero yo me he permitido ir seleccionando 2 de cada una de las partes. Entonces yo te voy a decir el capítulo que es y la obra, y tú coméntanos un poco el capítulo, ¿vale? Muy bien. De la primera parte he seleccionado en primer lugar Expectante fragilidad. Todo ángel es terrible, de Lucie Jeffrey. Es también la foto de la portada, ¿no? Sí. Tal vez es muy enigmática, ¿no? Entonces ahí el capítulo que escribo es bastante corto, entonces, bueno, son como pinceladas, subtítulos que, bueno, tal vez animan al lector a escribir su propio capítulo, ¿no? A dejarse interpelar por esta imagen. Ahí vemos un joven y sentado al lado de una silla vacía que invita o que habla de la ausencia, de la presencia, es como muy misterioso. Hay algo en esta mirada de este joven que es sólido, ¿no? Que habla de la fuerza, de la fortaleza, pero también frágil, vulnerable, una mirada abierta. Bueno, ahí está esta paradoja de la fortaleza, la fragilidad de la que hablamos. Y después se ve solo sus manos, sus pies. Para el artista, los pies son como los rostros. Ningún pie es igual, dice, ¿no? Entonces hay una gran personalidad ahí. Pero como no se ve su cuerpo, hay algo también como muy, sí, expectante, ¿no? Por eso el título, digo, es una fragilidad expectante, está esperando a alguien, todo ángel es terrible. El título de la pintura, la artista Lucie Jeffrey la ha tomado de Rilke, el poeta alemán, y bueno, habla de un ángel, de una anunciación, bueno, lo que sea, ¿no? Una vocación, este joven tiene la vida por delante, él mismo tal vez es el ángel que me viene a despertar de mi duerme vela, lo que sea. Entonces, ahí ofrezco unas pinceladas, no estoy explicando, sino, bueno, comentando un poco y a ver, ¿no? Lo que el lector mismo... Bueno, otra vez, es una reproducción que se ve en el libro, naturalmente. Esta obra estaba expuesta en la exposición, Vulnerables, y ahí sí, mucha gente se paraba delante, ¿no? Porque se queda como, no sé, interpelado. Y otro capítulo que he seleccionado es Apasionada fragilidad, que este es un baile, un extracto de la película Pina. Sí, espero que habéis visto la película de Wim Wenders, Pina, que es un homenaje a un documental a Pina Bausch. Y es impresionante esta película. Entonces, aquí hay un extracto que se puede ver en internet de, sí, una pareja, un hombre y una mujer que, bueno, no sé, hay como atracción y separación, ¿no? El hombre no quiere el abrazo de la mujer, entonces hay mucha pasión, pero también resistencia. Entonces, de nuevo, esta fragilidad, ella se muestra muy vulnerable
pero él no quiere, ¿no? Entonces el abrazo rechazado, no sabemos por qué, no hay narrativa, no hay cuento. Entonces a veces el arte habla de, bueno, es lo que hace la coreógrafa Pina Bausch, ¿no? Abstrae como un gesto que todos conocemos, este del abrazo apasionado, tal vez posesivo, tal vez por esto el Señor no la quiere. No sabemos nada de la historia, pero se ha abstraído un gesto sencillo, universal, que todos conocemos. ¿Y qué hace con ella? Lo celebra, abre un espacio celebrativo a partir de ahí para que nos reconozcamos, ¿no? En esta fuerza de fragilidad, en esta ambigüedad también de nuestros amores y desamores, encuentros, desencuentros, y abre como un abanico muy amplio y cómo nos interpela y nos dejemos abrir esto y reconocer que, bueno, eso también tengo en mi vida y, bueno, cómo vivo, ¿no? Mis relaciones de manera posesiva o más libre. Aquí empiezo con una cita, ¿no? de Confucio y yo creo que eso dice todo, ¿no? Porque hay algunas palabras ahí que nos ayudan, ¿no? Si amas algo, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Si no, nunca lo fue. Difícil, ¿no? Este equilibrio entre dejar a la persona libre, ¿no? Porque la amamos, justamente. Bueno. Uh-huh. Y si continuamos avanzando en el libro y nos vamos ya a la segunda parte, de aquí he elegido el capítulo Vulnerabilidad que levanta, Cristo y la adúltera de Bruegel el Viejo. Es una impresionante obra. Y esta, Bruegel, ya, es por la cual he introducido en el recorrido que no solo es de arte contemporáneo, sino también arte histórica, ¿no? Y es la decisiva porque dijo, bueno, voy a incluirla porque para mí es para hablar del sacramento de la reconciliación. Es tan contemporáneo, tan actual, de ver a esta mujer en su dignidad y elegancia, como lo ha pintado Bruegel, y Cristo que se inclina ante ella, un Dios que se inclina ante una pecadora, ¿no? Qué bonito para escribir, claro, pero se inclina. Y eso para mí es muy teológico, ¿no? Este Dios que se muestra vulnerable, porque lo podrían apedrear también, ¿no? Porque quieren apedrear a esta mujer, y él se pone ahí debajo de ella y la levanta desde abajo, no desde arriba, no es un Dios que nos fuerza, que nos obliga, sino realmente la levanta, la resucita, la pone de nuevo sobre sus pies y todo esto está muy bien pintado, ¿no? Muy bien en el cuadro. Después nos invita a tomar la postura de los que quieren apedrearla, condenarla, criticarla, que hacemos, ¿no? Con nuestros hermanos que, bueno, no sé, con nosotros mismos. ¿Juzgamos o es la reconciliación o entramos en este espacio abierto por Cristo, que es la reconciliación, el perdón? Hacemos con los discípulos que imitan el gesto de Cristo, pues es una obra impresionante que merece mucho tiempo para contemplar. ¿Sí? Uh-huh. Y otro capítulo que he seleccionado es Mansa Vulnerabilidad de Zurbarán, el Agnus Dei. Sí, entonces Zurbarán tiene estos corderitos o carneros, muchos, ¿no? Tiene 6, creo. Uno está en el Prado, otro en la Academia de San Fernando Bellas Artes. Unas tienen aureola, otros no, otros tienen título de Agnus Dei. Entonces sabemos que no es un simple bodegón, ¿no? De sí, un cordero así esperando su muerte, sino es Cristo, es el Cordero de Dios. Y es tan sencillo y es muy teológico, entonces ahí sí merece, no es grandioso, es humilde, es sencillo, pero tan bonito de contemplarlo y de ver justamente esto, ¿no? Que desde la primera parte, la fragilidad de la vida, ahí Dios que elige esta misma fragilidad humana para mostrarnos el camino de la vulnerabilidad como el cordero, ¿no? Un término tan teológico, cordero pascual,
y que condensa todo el misterio pascual, ¿no? La muerte y la resurrección. Y ya yéndonos a la tercera parte, encontramos un capítulo que tiene mucha fuerza, que es la vulnerabilidad impetuosa con el gran profeta de Pablo Gargallo. Sí, aquí también en Madrid, en el Reina Sofía, tenemos, ¿no? este profeta. Sí, es impresionante porque ahí Gargallo, ¿no? Que siempre trabaja con el vacío y el lleno, y entonces el vacío es espiritual, porque el profeta habla desde su vacío, ¿no? Desde su vulnerabilidad. Y si es capaz de hacer este espacio para la palabra que no es suya, que ha recibido, que ha oído, y habla, ¿no? Es la voz que clama en el desierto, ¿no? Y esta expresión, esta expresividad está tan bien captada en el profeta de Gargallo, que sigue la estela de Dios, ¿no? De un Dios vulnerable, ¿no? Que sabe escucharlo y hablar desde su vulnerabilidad, desde su vacío. Para mí eso es qué hacemos con esta fragilidad. No decimos, no soy profeta, porque soy frágil y débil, los otros son santos. No, no, no. Reconoce que, bueno, eso es mi camino de santidad, ¿no? Hay una obra de un francés que me gusta mucho, que justamente hace ¿cómo se llama? El vínculo entre la herida, un poco de San Pablo, y esta santidad. Y tal vez es un camino directo, ¿no? Desde nuestra fragilidad a la santidad. Y es paradójico, porque no es lo que pensamos a primera vista. Y ya la última obra que he seleccionado es el capítulo Vulnerabilidad Invencible, la nona hora de Mauricio Catalán. Sí, eso tal vez es la más, bueno, no tal vez, seguro la más provocadora, ¿no? No sé cómo tú lo has sentido. Sí, sí, yo creo que sí, que realmente es la más provocadora, sí. Sí, porque ahí vemos de modo muy realista al Papa Juan Pablo II, aplastado por un meteorita, ¿no? Un italiano, Mauricio Catalán, y bueno, la fragilidad total. Y sabemos que los últimos años de su vida era muy frágil, ¿no? Y muy también provocador y controvertida, ¿no? Controvertido o controvertida a esta fragilidad del Papa. Pero justamente en la obra él mantiene con una increíble fuerza, ¿no? Yo he tenido la suerte de, bueno, él me dio la mano una vez en una audiencia y tiene una fuerza tremenda en su mano. Entonces ahí, con esta misma fuerza, tiene la férula papal, la cruz, ¿no? La del Dios vulnerable. Y esta fuerza, esta fortaleza en medio de la fragilidad, para mí es la obra que dice todo del libro. Es la obra clave. Y insistía que la pusieron en la portada. Pero bueno, ya por razones obvias la editorial no quiso. Bueno, muy bien. Porque es muy provocadora cuando lo vemos, como, oye, ¿de qué nos habla? Pero para mí habla de esta vulnerabilidad que es tan escandalosa, tan profética, tan provocativa. Es impresionante. Pero es como lo vivió Jesús, ¿no? Es un Mesías que, oye, no les gustaba a la gente, que no era un Mesías todopoderoso. Justamente lo contrario. Oye, tú mueres en la cruz. Pues el Papa ahí, San Juan Pablo II, y a través de esta obra del artista, que no sé si era su intención, pero a mí por lo menos, y espero también a algunos lectores, transmite esta vulnerabilidad, o sea, la fortaleza en la fragilidad. Paradoja total, pero paradoja cristiana. Uh-huh. Además, en el epílogo, claro, pones muchos ejemplos más pues, de música, de anécdotas personales con una alumna, claro, las variaciones Goldberg y bueno, otras obras que también incluirías en el libro. Y hablas del abad Sisoé, que está en la comunidad ecuménica de Bosé. Cuéntanos algo también de esa obra que no tiene capítulo, pero que bien lo merecería también. Sí,
es un icono moderno y se ve un padre del desierto, Sisue, ya viejo, y es un joven monje que le lleva en brazos, ¿no? Entonces, hay algo de humillación y de humildad de dejarse llevar en brazos, ¿no? A veces queremos la fortaleza del joven, que lleva a otros, que ayuda a otros. No, aquí es al revés. No es egoísta, pero es la humildad de dejarse llevar, dejarse ayudar por otros, ¿no? De llegar a las manos vacías, sí, de aceptar esta fragilidad que tenemos y que es muy común a todo el mundo, ¿no? Incluso los más fuertes, aparentemente, tal vez esconden ahí una fragilidad, ¿no? Y es como ya, ayudar a la gente justamente ahí es mostrarse vulnerable, no mostrarse más fuerte. Pero bueno, ahí es verdad que al final en el epílogo, no sé si son ejemplos, no, para mí no son ejemplos porque son cosas que me han tocado en este amplio mundo del arte y de las artes, ¿no? El séptimo arte, el noveno arte, y es verdad que ahí es enorme, ¿no? Es un universo y pongo esta así para... mi deseo es que el lector también ponga las suyas, ¿no? Que encuentra, oye, esta vulnerabilidad de lo que estás hablando, sí, lo encuentro, pero más bien en esta obra, ¿no? Y porque, como digo, la dimensión subjetiva hay, felizmente, en el arte, y se trata de esta relación y de encontrar, yo creo que lo espiritual, esta dimensión espiritual, de que es la pregunta de Poldo también, de lo devocional, lo litúrgico, de dónde Dios me está hablando, dónde puedo comunicar con Dios, donde se establece este diálogo. Y para mí yo creo que el arte es una oportunidad enorme que la Iglesia de todos los tiempos ha entendido. Y en los ejercicios espirituales que ofrezco cada año, lo hago a través del arte, porque yo creo que ahí, bueno, no hemos hablado de esto, pero hay muchas obras que no son religiosas, ¿no? O explícitamente, digo, no tienen esta intención, pero tienen una dimensión implícita espiritual, trascendente, justamente porque hablan de lo humano, de lo que nos hace auténticamente humanos. Uh-huh. Y bueno, yo también comentaba con Poldo que hemos leído los dos el libro casi a la par, que claro que este libro no te lo puedes leer de un tirón, sino que el libro lleva también a una meditación, a una contemplación. ¿Cómo invitarías tú a quienes se acerquen al libro, a su lectura, a la inmersión en el libro? Pues no sé, porque cada uno es distinto, pero como tú dices mismo, lo que el libro ya impide que lo leas, ¿no? de un tirón, y alguien también me lo dijo, oye, haces pensar, ¿no? Y das a pensar y sí, hay que parar un poco. Y para mí, sí, los libros que dejan espacio para que uno mismo, el lector mismo, entre con su propia historia. Yo creo que para San Ignacio también el momento oracional, espiritual más importante del día es el examen del día. Cuando agradecemos, cuando miramos lo que pasó en el día y agradecemos, ¿no? Y recogemos un poco. O sea, la oración se entrelaza con lo cotidiano, con mi vida. Y aquí también yo creo que un buen libro es cuando puede conectar con mi vida, ¿no? y se entrelaza. A veces de modo inconsciente o semiconsciente, no pasa nada. Pero cuando el libro se abre, no solo a este mundo maravilloso del arte, no solo al mundo de Dios, sino al mundo interior que llevamos, pues ahí yo creo que es el regalo más grande que se puede hacer a un autor, ¿no? Y bueno, sí, bueno, eso es el deseo que tengo. Entonces, si uno se escucha a sí mismo, en su interior, lo que resuena, yo creo que el libro no ocurre en la página, sino en el corazón, ¿no? De aquel que lee, o en la tripa, más bien. En
rajamín, ¿no? En estas entrañas y misericordia que caracterizan a Dios. Bueno. Qué interesante. Ver, seguramente estarás ya en algún nuevo proyecto. ¿Hay algo que puedas contar de alguna obra que estés trabajando, de un futuro libro? Pues la idea de la editorial, y me encanta, es que sea una serie, ¿no? Que ahora es la vulnerabilidad en el arte, un recorrido espiritual, que haya otros temas en el arte, un recorrido espiritual. Entonces ya estoy trabajando en el siguiente y ojalá que tenga la misma recepción, ¿no? de esta. Y bueno, a ver cómo. Bueno, pues Entonces, bueno, ya veremos qué sale, porque es verdad que son libros que no se puede escribir en un mes, ¿no? En un corto tiempo, porque recogen un poco obras de encuentros, ¿no? Que he podido hacer y con obras de arte desde hace mucho tiempo y que solo mucho tiempo después uno se da cuenta, ¿no? Que realmente, oye, esa es una obra que me queda, ¿no? Un poco cuando vamos al cine, ¿qué película te queda después de meses, semanas todavía así, por algo? Y eso es maravilloso, ¿no? Que hay entre todo el arte unas obras que siguen hablando, ¿no? Que siguen diciendo algo. Pues qué bien que la editorial y que tú hayáis tenido esta iniciativa pues, para seguir ofreciéndonos estos regalos que tanto nos ayudan, porque el arte realmente nos engancha. Además, el arte con esta variedad que tú nos ofreces en estas 30 obras, en estos 30 encuentros con la fragilidad. Así que, Ver, muchas gracias por poder compartir el libro con nosotros. Y esperamos pues seguirte la pista y que nos sigas contando más cosas del arte, de la espiritualidad, en definitiva, de la vida. Muchísimas gracias. Pues a ti, Fernando, muchas gracias por esta oportunidad, este interés, este entusiasmo que tienes y bueno, gracias y enhorabuena con este blog que tienes, ¿no? Pues muchas gracias. Y a nuestros amigos que siguen nuestro programa, pues recomendarles esta obra, La vulnerabilidad en el arte, un camino espiritual. Un libro que seguro que no les va a defraudar y que va a tocar lo más hondo de nuestra persona. Hasta muy pronto.